Emily Carter bajó de la diligencia. Aferraba lo único que le quedaba en el mundo. Una única bolsa de cuero y un nombre en un trozo de papel. El nombre de un hombre. El nombre de un desconocido. Y en el momento en que lo vio allí de pie, con su 1,93 m de altura, una mandíbula como tallada en piedra, y ojos que la atravesaban como si ya fuera un fantasma, lo comprendió. Esto no era un rescate, era un trato, y ella acababa de cruzar medio país para sellarlo. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, y déjanos tu ciudad en los comentarios ahora mismo. Quiero ver hasta dónde ha viajado esta historia. Ahora, empecemos. La diligencia llegó a Redstone Valley en la tarde más calurosa del verano de 1873. Dejaba una larga estela de polvo, como si intentara borrar sus propias huellas. Emily Carter había estado sentada con las manos juntas en el regazo durante las últimas 6 horas. Observaba cómo el paisaje cambiaba de llanuras áridas a algo más salvaje, más rudo, más implacable. No había dormido. No había comido desde la mañana. Pero tampoco había llorado, y estaba orgullosa de ello. Se había dicho a sí misma que dejaría de llorar hacía 3 semanas, en San Luis. Fue cuando metió todo lo que poseía en una bolsa y se alejó de la vida que no había logrado mantener. No pensaba en eso ahora. En su lugar, pensaba en la carta. Soy un hombre de medios prácticos y necesidades prácticas. Requiero una mujer de buen carácter y manos capaces. Ofrezco una cabaña, un techo y trabajo honesto. No ofrezco romance. Si estos términos son aceptables, responda. Eso era todo. Sin cortesías, sin promesas, ni siquiera una firma completa, solo iniciales. City. Ella había respondido de todos modos. La diligencia se detuvo con una sacudida y el conductor gritó: Redstone Valley, señorita. Fin del trayecto. Emily se puso de pie, se alisó el vestido con ambas manos y salió al calor. El pueblo era más pequeño de lo que había imaginado. Una calle principal, una tienda general, una iglesia con un campanario torcido, un salón con 3 caballos atados fuera que parecían haber renunciado por completo a la vida. Quizás 30 personas a la vista, y cada una de ellas había dejado lo que estaba haciendo para mirarla. Sintió sus miradas como se siente un viento frío, repentino y por todas partes. Una mujer cerca de la tienda general se inclinó hacia la mujer a su lado y dijo algo tapándose la boca con la mano. La segunda mujer negó lentamente con la cabeza, como hace la gente cuando ve algo que cree que va a acabar mal. Un hombre con un delantal de cuero se cruzó de brazos y la miró fijamente. 2 chicos cerca del abrevadero se dieron codazos y la señalaron. Emily apretó más su bolsa y miró al frente, porque había aprendido hacía mucho tiempo que cuando la gente espera que te derrumbes, lo peor que puedes hacer es darles esa satisfacción. Buscó en la calle a CT, Caleb Thornton. Lo vio antes de que nadie le dijera quién era, porque no había nadie más en Redstone Valley que pudiera ser él. Estaba de pie al final de la calle, lejos de todos los demás, como si el pueblo hubiera trazado un círculo a su alrededor y él hubiera aceptado quedarse dentro. 1,93 m, fácilmente, quizás más. Hombros lo suficientemente anchos como para bloquear una puerta. Una barba espesa y oscura que se unía a una cicatriz que podía ver incluso a 9 metros de distancia. Una cresta pálida de piel que subía desde el lado izquierdo de su mandíbula hacia la sien, como si alguien hubiera intentado arrancarle media cara y no lo hubiera conseguido del todo. No llevaba sombrero. Su camisa estaba abierta en el cuello. Sus manos estaban a los lados, no cruzadas, no inquietas, simplemente colgando, como si nunca hubiera necesitado hacer nada con ellas que no fuera deliberado y final. La estaba mirando, no como el resto del pueblo la miraba, con curiosidad o lástima o silenciosa satisfacción. La miraba como un hombre mira un problema que ya ha decidido cómo resolver. Emily caminó hacia él porque no había nada más que hacer. Se detuvo a 1 metro de distancia y dijo: Señor Thornton, soy Emily Carter. Él no dijo nada durante un largo momento. Solo la miró. Su cara, su bolsa, su vestido, sus manos.
Hacía un inventario como si fuera una pieza de equipo que había encargado y ahora decidía si aguantaría. Es más joven de lo que esperaba, dijo finalmente. Su voz era grave y plana, sin calidez ni frialdad. Solo un hecho. Usted es más grande de lo que esperaba, dijo ella. Algo se movió detrás de sus ojos. No exactamente diversión, pero algo parecido. ¿Quiere comer?, dijo él. Podría. Él asintió una vez, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el norte por la calle. No dijo, sígame, no miró hacia atrás, simplemente caminó como si el asunto estuviera zanjado. Emily lo siguió. Detrás de ella oyó a la mujer de la tienda general decir a alguien en voz baja, «Pobrecita, no sabe dónde se acaba de meter». Y oyó a un hombre responder, «Le doy 2 semanas». Emily siguió caminando y no miró hacia atrás. Jacob Miller estaba de pie fuera de su tienda cuando pasaron, y dio un paso adelante lo justo para hacerse notar. Un hombre corpulento de unos 50 años con un bigote gris y la expresión particular de alguien que ha decidido que tiene la autoridad para opinar sobre cosas que no le conciernen. «Thornton», dijo. Caleb se detuvo. Giró la cabeza lentamente, como una montaña se vuelve hacia un sonido. No rápido, no con urgencia, sino por completo. «Miller», dijo. Jacob miró a Emily. «¿Es ella?» «Esa es una pregunta con una respuesta obvia», dijo Caleb. La mandíbula de Jacob se tensó. Volvió a mirar a Emily y dijo, «Señorita, si necesita algo, cualquier cosa, acuda a mí o al sheriff. ¿Entiende? Hay gente en este pueblo que la ayudará». La forma en que lo dijo dejó claro lo que quería decir. Ayudarla a escapar de él. Emily miró a Jacob Miller fijamente y dijo, «Gracias, señor. Es muy amable». Hizo una pausa. «Lo tendré en cuenta». Jacob abrió la boca, la cerró y retrocedió. Caleb ya había empezado a caminar de nuevo. Emily lo alcanzó en 3 pasos y dijo en voz baja, sin mirarlo, «¿Siempre hace eso?» «Cada vez que alguien nuevo llega al pueblo», dijo Caleb. «¿Tiene alguna razón?» Caleb guardó silencio por un momento. Él cree que sí. ¿Y usted? Otra pausa. Más larga esta vez. «Siga caminando, señorita Carter». Ella lo hizo. La cabaña era exactamente lo que la carta había prometido. Práctica. Una habitación principal, una chimenea de piedra en la pared del fondo, una larga mesa de madera, 2 sillas, un estante con latas y algunos libros gastados, una cama en la esquina. «Una cama», observó ella, pegada a la pared, y sobre la cama, un estante para rifles con 2 armas largas y una pistola que parecía haber sido disparada suficientes veces como para saber la diferencia entre negocios y ceremonia. Pieles en las paredes, una cuerda tendida en una esquina con hierbas secas que no reconoció, una ventana orientada al este, sin cortinas, para que la luz de la mañana entrara con fuerza y temprano. Nada suave, nada extra, nada que dijera que una mujer vive aquí o que alguna vez lo ha hecho. Caleb dejó su bolsa sobre la mesa y se acercó a la chimenea, agachándose para revisar las brasas. Emily se quedó en el centro de la habitación y miró a su alrededor lentamente. Luego dijo, «¿Dónde duerme usted?» Él la miró por encima del hombro. «En la cama». Entonces, «¿Dónde duermo yo?» «En la cama». Ella parpadeó. «Esa es una sola cama, señor Thornton». «Soy consciente», se levantó. «Dormiré en el suelo». «No tiene por qué». «Dormiré en el suelo», dijo él de nuevo. No con rudeza, sino como un hombre que cierra un libro de cuentas. Asunto zanjado. Hecho. «Hay comida en la lata del segundo estante. Sírvase». Se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde va?», dijo ella. «A las trampas», dijo él. «Volveré antes del anochecer». «¿Se va ahora?». Se detuvo en la puerta y se volvió para mirarla. Y por un instante, medio segundo, no más, algo en su rostro se suavizó. No mucho, solo lo suficiente para ser humano. «Aquí está a salvo», dijo. «Nadie sube esta colina sin una razón». Luego se fue. Emily se quedó en el silencio de esa cabaña durante mucho tiempo. Escuchaba el sonido de sus pasos desvaneciéndose colina abajo, hasta que no quedó nada más que el crujido de las paredes y el lejano graznido de un halcón en algún lugar sobre los árboles. Miró la lata en el segundo estante.
Miró la cama individual. Miró las dos sillas de la mesa, una al lado de la otra, mirando en la misma dirección, como si esperaran una conversación que nunca había ocurrido. Luego se sentó en una de ellas y dijo en voz alta para nadie: «Bueno, Emily, has tomado mejores decisiones». Volvió antes del anochecer, como había prometido, con 2 conejos y un silencio que parecía su propio sistema meteorológico. Ella había cocinado. Encontró harina, sal y manteca e hizo algo parecido a pan de maíz. Y había frijoles secos en la estufa que había puesto a remojar y luego a calentar. Nada lujoso, pero el olor a comida llenó la habitación como un cambio de estación cuando él abrió la puerta. Y ella vio cómo sus pasos se ralentizaban, solo un poco, solo por un segundo, antes de colgar los conejos y lavarse las manos. Se sentó a la mesa frente a ella sin ser invitado, y ella le puso comida delante sin que se lo pidieran, y comieron sin hablar durante un rato. No era incómodo, exactamente. Era más como el silencio de 2 personas que aún no han decidido qué tipo de silencio es. Finalmente, Emily dijo: «¿Cuánto tiempo ha vivido aquí?» 12 años, dijo Caleb sin levantar la vista. ¿Solo? Una pausa. Sí, por elección. Dejó el tenedor y la miró, y sus ojos eran de un gris muy oscuro. El color del agua de montaña, pensó ella. Del tipo que no se calienta, sin importar la estación. «Señorita Carter», dijo él, «hace muchas preguntas para alguien que acaba de llegar». «Hago preguntas», dijo ella, «porque estoy en la casa de un extraño y me gustaría entender dónde estoy». «Está en una cabaña», dijo él, «a 11 kilómetros del pueblo, en una montaña». «Eso es geografía», dijo ella. «Quiero decir, ¿quién vive aquí? ¿Qué es este lugar?» Él se quedó callado. «No intento entrometerme», dijo ella. «Solo que…» se detuvo, pensó en cómo decirlo. «No vine hasta aquí para vivir junto a alguien que no conozco». «Eso es todo». Caleb volvió a coger el tenedor y miró su plato. «Firmé los papeles», dijo. «Tiene un techo, comida y seguridad. Eso fue lo acordado». «Sí», dijo Emily. «Lo fue». Lo miró fijamente. «Y tengo la intención de cumplir mi parte». Solo pensé, esperaba, que podría haber algo más que eso. Con el tiempo. Él no respondió durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Yo también solía pensar eso». Emily no preguntó a qué se refería. Había aprendido lo suficiente sobre hombres como este para saber que algunas puertas se abren solo una vez, y si las empujas demasiado fuerte, no se vuelven a abrir. Así que lo dejó estar. Recogió los platos, él salió y volvió una hora después. Extendió su saco de dormir en el suelo sin ceremonia, y ella se metió en la cama junto a la pared y lo escuchó instalarse en la quietud al otro lado de la habitación. Afuera, el viento de verano se movía entre los pinos. Adentro, 2 extraños respiraban en la oscuridad, sin tocarse, sin hablar, a 1 metro de distancia y a 1000 millas el uno del otro. Emily miró al techo y pensó en lo que él había dicho. Yo también solía pensar eso. No durmió durante mucho tiempo. Pasaron 3 días. Aprendió sus ritmos como se aprenden los ritmos de un animal salvaje que vive cerca. No porque él los explicara, sino porque ella prestaba atención. Se despertaba antes del amanecer y se iba antes de que ella abriera los ojos. Volvía a media mañana, revisaba las cosas, no hablaba, se iba de nuevo. Regresaba al anochecer, siempre comía, se sentaba, a veces leía. Tenía 4 libros, y ella lo había visto abrir el mismo 2 veces. Y se dormía para cuando el fuego se consumía. No era cruel, ella se había preparado para la crueldad. Había oído cosas en el pueblo, sentido el peso de esas miradas, entendido lo que la gente intentaba advertirle. Pero no había crueldad en él, solo había distancia, como si hubiera construido un muro hace tanto tiempo que había olvidado que hubo un tiempo antes de él. En la cuarta mañana se despertó temprano y salió con una taza de café que había hecho en las brasas, y lo encontró sentado en el escalón. Se detuvo. Él no se movió. Ella se sentó a su lado, no demasiado cerca, y miró en la misma dirección que él. El valle se extendía debajo de ellos en la luz temprana, largo y dorado, la montaña lejana todavía púrpura por la sombra. «Es hermoso», dijo ella. Dijo él.
Ella bebió su café. Él bebió el suyo. Ella dijo, ¿creció aquí, en este territorio? En Ohio, dijo él. Ella lo miró de reojo. ¿Un largo camino? Sí, familia. Su mandíbula se tensó ligeramente, un pequeño movimiento, pero ella lo notó. Un hermano, dijo. Luego, tras una pausa, tenía. Emily no dijo nada. Simplemente se sentó con ello. Dejó que aterrizara sin intentar suavizarlo o pasarlo demasiado rápido. Después de un momento, Caleb dijo secamente, como un hombre leyendo un informe de la vida de otra persona. Tenía 19 años. Chickamauga, 1863. Emily dejó su taza en el escalón entre ellos. Lo siento, dijo. No de la forma en que la gente suele decirlo, rápidamente, como relleno, como una forma de seguir adelante. Lo dijo como si quisiera que se quedara ahí un rato. Él asintió una vez. Estuvieron en silencio durante mucho tiempo. Luego él dijo sin mirarla, ¿por qué respondió al anuncio? Ella no se esperaba eso. Estuvo en silencio un momento, decidiendo cuánta verdad gastar. Necesitaba un nuevo comienzo, dijo. ¿De qué? De una vida que no funcionó, dijo ella. Un hombre que se detuvo. No importa. Necesitaba un lugar nuevo, un lugar donde nadie supiera mi nombre o mi historia. Él la estaba mirando ahora. Podía sentirlo sin girarse. ¿De qué huye? Dijo él. De lo mismo que usted, dijo ella en voz baja, del pasado. Él se volvió hacia el valle. Ella recogió su taza, y eso fue lo máximo que habían hablado desde que llegó. Fue en el sexto día cuando las cosas cambiaron. No dramáticamente, no de una vez, sino como el hielo se desplaza a principios de la primavera. Silencioso por debajo, donde nadie puede ver, hasta que de repente toda la superficie se ve diferente. Se había asomado a la ventana y había visto una rama seca en el poste de la cerca de la pared este. Y sin pensarlo mucho, había salido y cortado 2 puñados de las flores azules silvestres que crecían en la base de la ladera. Cosas pequeñas, nada lujoso, del tipo que crece en cualquier lugar donde nadie intenta detenerlas. Y las puso en una lata sobre la mesa con un poco de agua. Caleb entró al anochecer y se detuvo a 2 pasos de la puerta. Miró las flores, no dijo nada, pero se quedó allí un momento más de lo necesario, solo mirándolas. Y algo cruzó su rostro que ella no pudo nombrar. No ira, no placer, exactamente. Algo que se parecía más al dolor. Pasó junto a ellas para lavarse las manos. Durante la cena, dijo de la nada, ¿dónde las encontraste? En la ladera, lado este, dijo ella. ¿Está bien? Él la miró. Crecen en un parche allí cada verano, dijo. Se detuvo. Alguien solía recogerlas. Emily lo entendió. No preguntó quién. Puedo quitarlas si lo prefiere, dijo. No, dijo él rápidamente, luego más bajo. Déjalas. Ella asintió y volvió a su plato. Pero lo vio mirar esas flores 2 veces más antes de que terminara la comida. En la séptima noche, llamaron a la puerta de la cabaña. Caleb estaba de pie antes del segundo golpe. Se interpuso entre Emily y la puerta con un instinto tan automático que claramente no tenía nada que ver con pensar. Abrió. La mujer que estaba allí tenía quizás 40 años, con un rostro amable y ojos marrones firmes, y una cesta cubierta de tela en un brazo. Buenas noches, Caleb, dijo, y luego, mirando más allá de él, debes ser Emily. Soy Sarah Whitaker, la esposa de Thomas, el sheriff. Sonrió de la manera en que la gente lo hace cuando intenta con mucho esfuerzo que algo parezca normal. Traje un pastel. Caleb se quedó en la puerta sin moverse, bloqueándola ligeramente. No lo suficiente como para ser hostil, pero sí para dejar clara su postura. No tenías por qué hacer eso, dijo. Sé que no tenía por qué, dijo Sarah amablemente. Quería hacerlo. Miró a Emily de nuevo. ¿Puedo pasar? Hubo un momento de silencio. Emily se levantó de la mesa. Por favor, pase, dijo claramente, mirando la nuca de Caleb. Me alegrará mucho la compañía. Él se hizo a un lado. Sarah entró, dejó la cesta, miró alrededor de la cabaña con el ojo experto de una mujer que hace una evaluación rápida. Y luego se volvió hacia Emily con una calidez que se sintió como salir del viento y entrar al sol. ¿Cómo te estás adaptando? Dijo. Lentamente, dijo Emily. Pero honestamente, Sarah se rió, una risa real, del tipo que no pide permiso.
Y el sonido de esa risa en esa cabaña fue tan inesperado, tan fuera de lugar y tan correcto al mismo tiempo, que Emily sintió que algo se aflojaba en su pecho que ni siquiera sabía que estaba tenso. Caleb estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando a las dos mujeres con la expresión de un hombre que intentaba determinar si una situación era peligrosa o simplemente desconocida. Sarah lo miró por encima del hombro. Siéntate, Caleb, no he venido a causar problemas. Él se sentó lentamente, como si la silla pudiera ser una trampa. Mi esposo quería venir él mismo, dijo Sarah, sentándose en la otra silla y comenzando a desenvolver la cesta. Pero le dije que le diera una semana. Los hombres no tienen sentido de la oportunidad. Miró a Caleb, incluidos los presentes. Emily se mordió el interior de la mejilla para no sonreír. Caleb no dijo nada, lo que Emily empezaba a entender que era su forma de expresar una amplia gama de respuestas emocionales. Sarah cortó el pastel y comieron, los tres, alrededor de esa mesa de madera. Y Sarah habló con facilidad, de la manera en que ciertas mujeres pueden hacerlo, llenando los silencios sin abrumarlos. Habló del pueblo, del calor del verano, del nuevo bebé de los Henderson, de la disputa entre la tienda de granos y la de piensos, que aparentemente llevaba 6 años por un límite que ya nadie podía encontrar. Y Caleb comió su pastel y no dijo mucho, pero tampoco se fue. Y Emily, observándolo al otro lado de la mesa, pensó, no está cómodo, pero lo intenta. Quizás ese fue el principio. Quizás todos los principios son solo eso. Más tarde esa noche, después de que Sarah se fuera, Emily estaba lavando los platos de hojalata cuando Caleb dijo desde el otro lado de la habitación, «Es una buena mujer». Emily levantó la vista. «Lo es. Thomas se casó bien», dijo. Estaba mirando la mesa. Mejor de lo que merecía, quizás, pero así son las cosas a veces. Emily se volvió hacia los platos y dijo con cuidado, «¿Así es como te sientes con respecto a nosotros?» El silencio se alargó. «No lo sé todavía», dijo Caleb. Fue, pensó Emily, la cosa más honesta que alguien le había dicho en mucho tiempo. Terminó de lavar los platos. Él puso otro leño en el fuego. Afuera, la noche de verano presionaba cálida y plena contra las paredes de la cabaña. Y las estrellas sobre la montaña Redstone eran del tipo espeso y cercano que solo ocurre lejos del pueblo, lejos de la gente, lejos de todo el ruido de intentar ser algo que no eres. Emily se secó las manos y miró las flores azules sobre la mesa. Todavía estaban allí, inclinándose ligeramente hacia el último resquicio de luz. Pensó en lo que él había dicho. Alguien solía recogerlas. Aún no sabía quién era ese alguien, ni qué le había pasado, ni cuán profunda era la herida. Sabía que era profunda. Podía sentir su forma en cada silencio que guardaba, en cada palabra que elegía en lugar de la que quería decir. Pero había llegado hasta aquí con menos. Y no era el tipo de mujer que se aleja de algo solo porque va a ser difícil. Se sentó a la mesa, cogió uno de sus 4 libros, los papeles federalistas, muy gastado, con el lomo roto, y lo abrió. Al otro lado de la habitación, Caleb se acomodó en su saco de dormir. Dijo sin volverse, «¿Les? Fui maestra de escuela», dijo ella, «durante 4 años». Una pausa. «Eso te sorprende», dijo ella. «Ya no estoy seguro de qué me sorprende», dijo él. Ella pasó una página. Él estuvo en silencio un momento. Luego, ¿qué te hizo dejarlo? Emily mantuvo los ojos en el libro. La escuela cerró, dijo. El pueblo se secó. La mayoría de las cosas en mi vida tienen una forma de hacer eso. Otra pausa. Las mías también, dijo él. Ella levantó la vista de la página hacia la oscura silueta de él, acostado al otro lado de la habitación. Y por primera vez desde que bajó de esa diligencia, no se sintió como una extraña en este lugar. Se sintió como alguien que, con el tiempo, podría pertenecer aquí. No dijo eso. Pasó otra página. Él se durmió antes de que el fuego se apagara. Y Emily Carter se sentó en la cálida oscuridad de la cabaña de Caleb Thornton, leyendo sus libros a la luz del último fuego. Y pensó que quizás, solo quizás, las peores decisiones de su vida
La habían llevado a un lugar que aún no sabía cómo nombrar, pero estaba empezando a querer descubrirlo. 2 semanas después de la boda, Emily cometió un error. No uno grande, no del tipo que rompe cosas, sino del tipo que las agrieta lo suficiente como para dejar pasar algo. Había ido al pueblo sola. Caleb no se lo había prohibido, no había dicho mucho al respecto. Solo la miró cuando ella dijo que necesitaba harina, hilo y algunas cosas de la tienda de Miller. Y algo cruzó su rostro que ella aún no sabía leer. Él asintió una vez y dijo, «Quédate en la calle principal», y volvió a afilar su cuchillo. Se dijo a sí misma que estaba bien. Él confiaba en ella, o al menos confiaba en el pueblo lo suficiente como para dejarla caminar por él. Se equivocaba en eso. Redstone Valley en el calor de julio era una criatura diferente a la que había encontrado al llegar. La calle estaba más concurrida, más ruidosa. Hombres moviéndose entre el salón y la tienda de piensos y de vuelta, con una especie de energía inquieta que se acumula cuando no ha llovido en 3 semanas y el trabajo es duro y los días son largos. Caminó a través de ello con su cesta en un brazo y la barbilla en alto, de la manera en que había aprendido a caminar por lugares que la observaban. La estaban observando. Lo sintió antes de verlo. Esa cualidad específica de quietud que significa que la atención ha cambiado. Las conversaciones se detuvieron. Los ojos la siguieron. Siguió moviéndose. Jacob Miller estaba detrás de su mostrador cuando entró, y la saludó con esa particular calidez que en realidad es solo un vehículo para la preocupación. «Señora Thornton», dijo él, y fue la primera vez que alguien la llamaba así, y sonó extraño, como un abrigo que casi encajaba. «¿Vino sola?» «Sí», dijo ella, dejando su cesta en el mostrador. «Necesito harina, 2 libras, e hilo, el negro que tenga». Él comenzó a reunir lo que ella pedía, pero sus manos se movían más lento de lo necesario, y sus ojos estaban en su rostro. «Él la dejó venir sola», dijo Jacob. «El señor Thornton no me deja hacer cosas», dijo Emily. «No soy un caballo». La boca de Jacob se apretó. Puso la harina en el mostrador. «No quiero ofender, señora Thornton, solo que este pueblo tiene una larga memoria, y Caleb Thornton es una parte de esa memoria que la mayoría de la gente aquí preferiría olvidar. Lo que hizo en este valle antes de que usted llegara». «¿Qué hizo?», dijo ella, porque estaba cansada de las medias frases. Jacob dudó. «Hubo un hombre hace 3 años, de nombre Preston. Subió a la montaña de Caleb buscando comprar los derechos de la madera. Un negocio legítimo, nada más. Y Caleb lo mandó de vuelta colina abajo a pie. Su caballo regresó antes que él. Al hombre le llevó 2 días salir caminando. Hizo una pausa. Preston casi muere». Emily lo miró fijamente. «¿Por qué subió allí solo?» Jacob parpadeó. «Yo tenía el derecho legal de negociar en la casa de un hombre», dijo Emily, «sin ser invitado, en una montaña, solo». Cogió su cesta. ¿Qué época del año era? Jacob abrió la boca. «Enero», dijo una voz detrás de ella. Se giró. Un joven estaba apoyado en la puerta, quizás de 25 años, ancho de hombros, con una belleza perezosa que sabía exactamente lo que hacía. La miraba con una expresión que había visto antes en hombres que pensaban que una sonrisa era una llave que abría todas las cerraduras. «Eli Dawson», dijo, inclinando su sombrero. «Trabajo en el rancho Harmon, al este del valle». Sonrió. «Y sí, señora, era enero, la semana más fría del año». Caleb le advirtió al hombre 2 veces. Preston no escuchó. Se apartó del marco de la puerta y caminó hacia el mostrador como si la habitación le perteneciera. «Yo diría que Preston recibió lo que se buscaba». Jacob le lanzó una mirada a Eli. Eli la ignoró. «Usted es su esposa», le dijo Eli a Emily. No era una pregunta. «Lo soy», dijo ella. «Mujer valiente», dijo él. Todavía sonreía, pero sus ojos hacían algo diferente a su boca. O desafortunada. Es difícil saberlo por aquí. Emily lo miró como había aprendido a mirar a hombres como este, directamente, sin invitación, sin pestañear. «Supongo que puedo notar la diferencia», dijo. «Y supongo que usted también puede, si lo piensa». La sonrisa de Eli se mantuvo exactamente donde estaba. «Me gusta», dijo a nadie en particular,
y se giró para mirar el estante detrás del mostrador. Emily pagó su harina e hilo, se despidió cortésmente de Jacob Miller y salió de nuevo al calor de la calle. Estaba a medio camino de la carretera del norte cuando oyó pasos detrás de ella. Señora Thornton. Se detuvo, pero no se giró de inmediato. Respiró una vez, se calmó y luego se giró. Eli Dawson de nuevo. La había seguido. Solo quería decir, dijo, alcanzándola, poniéndose a su paso un poco demasiado cerca, que si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, el rancho Harmon está a 5 kilómetros al este. Estoy allí la mayoría de los días. Lo tendré en cuenta, dijo ella, y siguió caminando. Es una montaña solitaria, dijo él, con voz fácil y ligera, como si hablaran del tiempo. Una mujer como usted, inteligente, joven, merece más que un hombre que no sabe cómo hablar con la gente. Emily dejó de caminar. Se giró para enfrentarlo por completo y mantuvo la voz muy tranquila, como había aprendido a mantenerla cuando estaba realmente enojada. Señor Dawson, dijo, agradezco la preocupación, pero tomé una decisión cuando vine aquí, y honro mis decisiones. Le sostuvo la mirada. Le agradecería que usted también la honrara. Algo cambió en el rostro de Eli. La sonrisa fácil se mantuvo, pero se hizo más tensa, como si estuviera trabajando más duro. Por supuesto, dijo, solo era por ser amable. Por supuesto, dijo ella. Se giró y caminó hacia el norte, y no miró hacia atrás, y no dejó que su paso cambiara hasta que estuvo mucho más allá de la última casa en el borde del pueblo. Entonces caminó más rápido. Caleb supo que algo había pasado en el momento en que ella entró por la puerta. Estaba en la mesa y levantó la vista de lo que fuera que estuviera haciendo, y la vio dejar su cesta con un poco más de fuerza de la necesaria y dijo, ¿qué pasó? No fue una pregunta. Nada, dijo ella. Emily se detuvo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Se giró para mirarlo. Siéntate, dijo él. Ella se sentó. ¿Quién fue? Dijo él. Ella estudió su rostro. Estaba quieto de esa manera particular suya, pero había algo debajo de la quietud que había aprendido a reconocer. Una cualidad de atención contenida, como el silencio antes de que algo se mueva. Un hombre llamado Eli Dawson, dijo ella. Fue educado, no hizo nada, solo se detuvo, me siguió al salir de la tienda. Caleb estuvo en silencio durante 3 segundos completos. ¿Y qué dijo? Que era una montaña solitaria. Dijo que yo merecía más. Miró a Caleb directamente. Que usted no sabe cómo hablar con la gente. La mandíbula de Caleb se movió ligeramente. Sus manos, planas sobre la mesa, no se movieron en absoluto. ¿Dijo algo más? Que podría encontrarlo en el rancho Harmon si necesitaba algo. Otro silencio, más largo. De acuerdo, dijo Caleb. De acuerdo, dijo Emily. Eso es todo. Él la miró. ¿Qué quieres que diga? Quiero que me diga si debo preocuparme por él, dijo ella. No, dijo Caleb simplemente. No tienes por qué. Porque tú te encargarás, porque es un cobarde, dijo Caleb. Los cobardes no actúan a menos que piensen que nadie los está mirando. La miró fijamente. Siempre estoy vigilando. Emily no estaba segura de si eso debería consolarla o preocuparla. Decidió por el momento dejar que fueran ambas cosas. Jacob Miller me contó sobre el hombre llamado Preston, dijo. La expresión de Caleb no cambió. Ah, sí, enero, dijo ella. Subió solo. Le advertiste 2 veces. 3 veces, dijo Caleb. Jacob dijo que casi muere. No iba a morir, dijo Caleb secamente. Estaba incómodo. La gente confunde las dos cosas. Cogió el trozo de cuero en el que había estado trabajando antes de que ella entrara. Preston quería llevarse 60 acres de pino viejo de esta montaña. Árboles que habían estado en pie durante 200 años. Tenía una factura de venta que había obtenido de un hombre que nunca fue dueño de la tierra. Sus manos se movieron, metódicas, pasando un hilo por el cuero. Le dije que se fuera, discutió. Se lo dije de nuevo, discutió más fuerte. La tercera vez, no usé palabras. Emily lo observó. ¿Qué usó? Él levantó la vista. Su caballo. Ella lo miró fijamente. Envié el caballo a casa, dijo. Tenía piernas. La caminata fue buena para él.
Emily se tapó la boca con la mano, no para llorar, sino para no reírse. Caleb volvió a su trabajo, pero la comisura de su boca se movió ligeramente, solo por un segundo. Fue lo más parecido a una sonrisa que le había visto hasta ahora. Esa noche, Emily no pudo dormir. Se acostó de lado, de cara a la pared, y escuchó el sonido de la respiración de Caleb al otro lado de la habitación, lenta y uniforme. Y pensó en el rostro de Eli Dawson en la calle, esa sonrisa fácil que significaba algo por debajo. Y pensó en la voz de Jacob Miller, su particular peso, como un hombre que se había autoproclamado historiador de los errores de los demás. Pensó en lo que Caleb había dicho. Siempre estoy vigilando. Se giró con cuidado y miró la oscura silueta de él al otro lado de la habitación. Estaba quieto, dijo en voz baja, sin saber si estaba despierto. Caleb. Caleb, dijo él. No esperaba que respondiera. Se recompuso. ¿Por qué puso un anuncio buscando esposa? Estuvo en silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que tal vez había decidido no responder, porque estaba cansado. Ella esperó. Cansado del silencio, dijo. Del tipo particular. Su voz era baja, uniforme, como un hombre leyendo algo que había escrito hace mucho tiempo y no estaba seguro de si todavía se aplicaba. Puedes acostumbrarte a estar solo. Incluso puedes llegar a preferirlo, pero llega un punto en que ya no es una preferencia. Es simplemente lo que eres. Una pausa. No quería que eso fuera lo que yo era. Emily miró al techo. Y el anuncio, dijo, la forma en que lo escribió, sin romance, sin promesas. No quería mentirle a nadie, dijo. Pensó que alguien respondería. Un momento. No, pero lo hice. Lo hiciste. El silencio entre ellos era diferente ahora, más suave en los bordes. ¿Fue lo que esperaba? Dijo ella, cuando bajé de esa diligencia. Respiró hondo. No. ¿Mejor o peor? No respondió durante un largo momento. Diferente, dijo finalmente. Simplemente diferente. Decidió aceptar eso por ahora. Diferente era suficiente. El giro llegó un jueves. Llevaba 3 semanas y 2 días en Redstone cuando Sarah Whitaker volvió a la cabaña. Y esta vez su rostro era diferente. No la calidez fácil de la primera visita, sino algo tenso por debajo. Una amabilidad que trabajaba más de lo habitual para seguir siendo amable. Tenía una carta. Se la entregó a Emily en la puerta antes de entrar y dijo en voz baja. Thomas no quiso traerla él mismo. Pensó que sería mejor que viniera a través de mí. Emily miró el sobre. La letra en el frente era una que habría reconocido en la oscuridad, en un incendio, en el fondo del océano. Lo supo antes de abrirla. Lo supo de la manera en que sabes las cosas antes de que el médico hable, antes de que el chico del telegrama llame, antes del silencio al otro lado de la línea. Sus manos no temblaron. Estaba orgullosa de eso. La abrió, la leyó una vez, rápidamente. Luego la dobló y la sostuvo a su lado y miró la montaña visible a través de la ventana de la cabaña, los árboles oscuros contra el cielo azul blanquecino, y respiró. Sarah dijo muy suavemente. Emily. Estoy bien, dijo Emily. Su voz era firme. Había practicado la firmeza durante años. Es de un hombre llamado Gerald Webb. Él era mí, él y yo estábamos. Se detuvo. Estuvimos comprometidos para casarnos durante 2 años. Sarah no dijo nada. Me encontró, dijo Emily. No sé cómo, pero me encontró. Miró la carta. Viene a Redstone. La puerta detrás de ella se abrió. Caleb. Había vuelto temprano. No sabía por qué. No sabía qué había visto en su rostro a 6 metros de distancia, o si había oído las últimas palabras a través de la puerta. Pero estaba de pie en la cabaña mirándola con esa atención quieta y completa que ahora entendía que era su versión de la alarma. ¿Quién viene a Redstone?, dijo. Emily lo miró, la carta en la mano. Sarah entre ellos, el calor del verano entrando por la puerta abierta. Este era el secreto que había cruzado medio país para dejar atrás, y la había seguido de todos modos. Se llama Gerald Webb, dijo. Es de San Luis. Cree que tiene un derecho sobre mí. Le sostuvo la mirada a Caleb. Se equivoca, pero no es un hombre que acepte estar equivocado.
El silencio en la cabaña era del tipo que tiene peso. Caleb miró la carta en su mano, luego su rostro, luego algo más allá de ella o a través de ella. Algo privado y antiguo para lo que ella aún no tenía nombre. ¿Por qué no me lo dijiste?, dijo. No acusador, no enojado, solo la forma simple de una pregunta que merecía una respuesta simple. Porque tenía miedo, dijo, de que me enviaras de vuelta. Él la miró. Puse un anuncio buscando una esposa, dijo lentamente. No un problema que resolver. Su pecho se oprimió, le sostuvo la mirada y no se apartó. Lo sé, dijo. Lo sé, y lamento no habértelo dicho, pero te lo estoy diciendo ahora. Hizo una pausa. Y te lo pido, no porque sea tu obligación, no por ningún papel que firmamos. Te lo pido como una persona a otra. Ayúdame. La palabra quedó entre ellos. Sarah se quedó muy quieta, observándolo. Caleb miró a Emily durante mucho tiempo, del tipo de tiempo que significa que algo se está moviendo por debajo, donde no puedes verlo. Luego dijo, ¿qué clase de hombre es? Emily no dudó, del tipo que cree que querer algo es lo mismo que poseerlo. La mandíbula de Caleb se tensó. Extendió la mano. Ella entendió. Quería la carta. Se la dio. La leyó en silencio, rápidamente, como un hombre lee algo sobre lo que ya ha tomado una decisión. Luego la dobló, la dejó sobre la mesa y dijo, ¿cuándo? No lo dice, dijo Emily, pero pronto. No es un hombre que espera una vez que ha decidido. De acuerdo, dijo Caleb. De acuerdo, dijo Sarah, repitiendo las mismas palabras que Emily había usado hacía 2 semanas sobre Ellie Dawson, y queriendo decir lo mismo con ellas. De acuerdo, dijo Caleb de nuevo, y fue al estante, cogió su rifle y empezó a comprobar la carga con la calma y la eficiencia practicada de un hombre que ha pasado años haciendo las paces con el hecho de que algunos problemas solo tienen un tipo de solución. Emily lo observó. Su corazón sentía algo que no era exactamente miedo ni alivio. Era algo que vivía en el estrecho espacio entre los dos, donde te das cuenta de que la persona a tu lado ha decidido estar a tu lado. No porque tenga que hacerlo, no porque una carta de un periódico se lo dijera, porque lo eligió. Caleb, dijo ella. Él levantó la vista. No hagas nada que no se pueda deshacer, dijo. Sus ojos se encontraron con los de ella por un momento. Nunca lo hago, dijo. Ya no. Ella le creyó. No estaba segura de por qué. Simplemente lo hizo. Y eso pensó, mirando a este hombre que conocía desde hacía 3 semanas y 2 días. Este hombre que dormía en el suelo y enviaba caballos a casa, y una vez le dijo que estaba cansado del tipo particular de silencio. Eso podría ser lo más peligroso de todo. No Gerald Webb cabalgando hacia ellos desde San Luis. No Eli Dawson y su sonrisa practicada. No Jacob Miller y su larga memoria. Lo más peligroso en esa cabaña en ese momento era el hecho de que había empezado a confiar en él. Y aún no tenía idea de lo que le costaría confiar en Caleb Thornton. Gerald Webb llegó un martes, lo que, pensó Emily, era exactamente el tipo de día que un hombre como Gerald elegiría. No un viernes dramático, no un domingo con su sentido inherente de ajuste de cuentas. Un martes, ordinario, sin nada destacable. El tipo de día que se suponía que pertenecía a la vida normal y a la gente normal haciendo cosas normales. Llegó en un coche de alquiler, lo que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la seriedad con la que se tomaba esto. Gerald no montaba a caballo si podía evitarlo. A Gerald le gustaba la comodidad. A Gerald le gustaba la apariencia de un hombre que nunca había sido incomodado por nada que el mundo tuviera que ofrecer. Lo vio desde la ventana de la tienda de Miller, donde había ido a por sal, y su cuerpo lo reconoció antes de que su mente lo asimilara. Una gota fría de reconocimiento que comenzó en su estómago y se extendió hacia afuera. Puso la sal en el mostrador y le dijo a Jacob con mucha calma, «Necesito pagar e irme ahora». Jacob levantó la vista y siguió sus ojos hasta la ventana, y ella vio cómo su rostro cambiaba. «¿Es él?», dijo Jacob. «Sí». Jacob no se movió por un segundo, y en ese segundo, Emily vio algo que no esperaba. Conflicto. No del tipo habitual que mostraba cuando decidía si involucrarse en los asuntos de Caleb. Algo más agudo, más personal. Puede que le haya dicho a alguien, dijo Jacob lentamente,
que habías llegado. Cuando llegaste por primera vez, alguien en San Luis preguntó por carta si una mujer que coincidía con tu descripción había pasado por Redstone. La miró. Su voz había bajado. No sabía de qué se trataba. Pensé que era familia. La habitación se quedó muy quieta. Emily lo miró. Usted le dijo dónde estaba. No lo sabía. Usted se lo dijo, repitió ella. No una pregunta, no ira todavía, solo el hecho de ello asentándose como una piedra. La mandíbula de Jacob se movió. Señora Thornton, lo siento. Realmente no lo sabía. Cogió su sal y salió sin responderle. Gerald la había visto. Ya estaba cruzando la calle. Se veía exactamente como ella lo recordaba. Chaqueta planchada a pesar del calor. Pelo oscuro peinado hacia atrás. Un rostro que era guapo de una manera particular que había dejado de significar algo para ella hacía mucho tiempo. Estaba sonriendo. Por supuesto, estaba sonriendo. Emily dijo, y la forma en que dijo su nombre, fácil, cálida, posesiva, como un hombre saludando algo que posee, hizo que ella dejara de caminar y enderezara los hombros de una manera que había aprendido observando a Caleb. Gerald, dijo ella. Se detuvo a medio metro de distancia. Sus ojos la recorrieron como siempre lo habían hecho, evaluando, catalogando, como un hombre comprobando el estado de una inversión. «Te ves bien», dijo. «Estoy bien», dijo ella. «Te he estado buscando durante 3 semanas». «Lo sé». Inclinó la cabeza ligeramente. «Teníamos un acuerdo, Emily. Teníamos un compromiso», dijo ella. «Que tú terminaste cuando elegiste a Margaret Hall sobre mí en la cena de tu padre delante de 30 personas». Mantuvo la voz uniforme. «Así que no teníamos un acuerdo. Tuvimos una humillación. Y me fui». Algo se movió en su rostro. No vergüenza. Gerald no sentía vergüenza. Era más como molestia. La expresión de un hombre que esperaba un movimiento de apertura diferente. Eso fue un malentendido. Lo he explicado en una carta. Que no respondí, dijo ella. Emily. Su voz se suavizó de la manera que ella solía confundir con ternura. Sé razonable. No puedes pretender quedarte aquí con él. Dijo la última palabra con una inflexión particular que lograba ser a la vez casual y despectiva. Vuelve conmigo. Diremos que estabas visitando a la familia. Nadie tiene por qué saberlo. Nadie tiene por qué saberlo, repitió ella. Exacto. Lo miró durante un largo momento. Luego dijo, Gerald, estoy casada. Vivo en esa montaña. Este es mi hogar ahora. Y necesito que me escuches cuando digo esto, no como algo a negociar, no como una posición de apertura. Necesito que lo escuches como la última palabra sobre el asunto. Le sostuvo la mirada. Vete a casa. La suavidad desapareció de su rostro. Estás cometiendo un error, dijo, y la calidez había desaparecido de su voz, reemplazada por algo más frío y mucho más familiar. He cometido muchos, dijo ella. Quedarme en San Luis fue uno de ellos. Este no lo es. Lo rodeó y caminó hacia el norte. Caleb estaba en la mesa cuando ella entró por la puerta y con solo una mirada a su rostro, se levantó. «Está aquí», dijo ella. «Lo sé. El sheriff Thomas me avisó esta mañana». Dejó la sal en el estante y se giró. Vino en un coche de alquiler. Se aloja en el hotel de la calle principal. Hizo una pausa. Jacob Miller le dijo dónde estaba hace 3 semanas, cuando llegué. Caleb se quedó callado. Respondió a una carta. Dijo que no sabía de quién era. Dijo que pensaba que era familia. ¿Le creíste? Lo pensó. Sí, dijo. Creo que realmente no lo sabía. Eso no lo hace mejor, pero se detuvo. Gerald es exactamente lo que te dije que era. No cree que esté haciendo nada malo. Ese es el tipo de persona más difícil de razonar. No pienso razonar con él, dijo Caleb. Emily lo miró rápidamente. Caleb, quiero decir, dejaré que Thomas se encargue, dijo. Si se queda en terreno público y mantiene la distancia, no hay nada que hacer. Un hombre tiene derecho a estar en un pueblo. La miró. ¿Te amenazó? No con palabras, dijo ella. ¿Qué dijo? Repitió la conversación. Toda. Caleb escuchó sin expresión, lo que ella había aprendido que significaba que estaba escuchando muy atentamente.
Cuando terminó, él dijo que diríamos que estabas visitando a la familia. Sí, como si este matrimonio no fuera real, como si fuera un error que cometí y que podría deshacerse discretamente. Caleb guardó silencio por un momento. Luego dijo en voz baja y con gran precisión, «Es real», ella lo miró. «Quiero ser claro sobre eso», dijo. «De cualquier otra cosa que no estés segura, de lo que sea que pienses que siento o no siento por este acuerdo». La miró directamente a los ojos. «Es real. Eres mi esposa. Este es tu hogar». Una pausa. Nadie va a deshacer nada. La garganta de Emily se apretó. Asintió una vez porque era todo lo que podía hacer. Los siguientes 3 días fueron los más largos del tiempo de Emily en Redstone. Gerald no se fue. Alquiló una habitación en el hotel y se sentaba en el porche del salón por las tardes. Y se hacía visible de la manera particular de un hombre que quiere ser visto. Quiere que el pueblo lo mire. Y luego mire a la montaña y saque sus propias conclusiones sobre qué tipo de mujer elige a uno sobre el otro. Era bueno en eso. Gerald siempre había sido bueno en hacer de su presencia una declaración. Lo que lo empeoró fue Eli Dawson. Al principio no supo que se habían encontrado. Fue Sarah quien se lo dijo el miércoles por la tarde, subiendo a la cabaña con esa mirada tensa que había tenido el día que trajo la carta. Eli Dawson le compró una bebida a Gerald Webb en el salón anoche. Sarah dijo que estuvieron en la misma mesa durante 2 horas. Caleb, que había estado al otro lado de la habitación, estaba al otro lado de la mesa en lo que pareció un solo movimiento. «¿Estás segura?», le dijo a Sarah. «Thomas lo vio él mismo», dijo Sarah. «No sabe lo que se dijo, pero no le gusta». «A mí tampoco», dijo Caleb. Emily miró entre ellos. «¿Por qué Eli?» «Porque Eli Dawson ha querido mis derechos de madera durante 2 años», dijo Caleb secamente. «Trabaja para Harmon. Harmon quiere la ladera norte. Ali ha estado buscando una palanca». Miró a Emily y su voz era uniforme, pero sus ojos no lo eran. «Tú eres la palanca». La palabra la golpeó como agua fría. «Va a ayudar a Gerald a intentar llevarte de vuelta», dijo Caleb. «No porque le importe Webb, sino porque si te vas, este matrimonio se disuelve y él puede decirle a Harmon que no hay esposa que mantenga a Caleb en esa montaña». Hizo una pausa. «Y quizás yo también me vaya». Emily lo miró fijamente. «¿Te irías?» «No lo haría», dijo, «pero Eli cree que podría». «¿Por qué?» «Un momento». Miró la mesa. «Porque antes de que vinieras», dijo lentamente, «le dije a Thomas que estaba pensando en mudarme al norte, en vender la cabaña». Levantó la vista. No estaba solo, me decía a mí mismo. Simplemente había terminado con este lugar. Le sostuvo la mirada. «Ya no me siento acabado». La habitación estaba muy silenciosa. Sarah miró su té. Emily no apartó la vista de Caleb. «De acuerdo», dijo finalmente. «Entonces, ¿qué hacemos?» «No nos escondemos», dijo Caleb. «Eso es lo primero. No voy a mantenerte en esta montaña mientras ese hombre se sienta en el pueblo haciendo que la gente se pregunte. Vamos al pueblo juntos. Dejamos que Redstone vea lo que necesita ver». «Y a Eli me encargaré yo», dijo Caleb en un tono que no dejaba lugar a más discusión sobre el tema. Cabalgaron hacia Redstone a la mañana siguiente, uno al lado del otro en el sendero. Y si Emily había necesitado una prueba de que Caleb Thornton había cambiado en 5 semanas, aunque fuera ligeramente, aunque fuera en las formas que solo ella podía ver, la obtuvo en la forma en que cabalgaba. No delante de ella, no detrás de ella, a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. El pueblo los vio venir. Los sintió. Esa onda de atención, las conversaciones deteniéndose. Y esta vez no lo temió. Esta vez dejó que sucediera. Gerald estaba en el porche del hotel. Los vio. Ella lo vio verlos. Vio el cálculo moverse en su rostro, evaluando al hombre a su lado, reevaluando a la mujer que creía conocer, juntando números que no sumaban lo que esperaba. Caleb no miró a Gerald, miró al frente, con la mandíbula relajada, las manos sueltas en las riendas. Y la completa y absoluta falta de preocupación en su rostro era, entendió Emily, su propia clase de declaración. Se detuvieron frente a la tienda de Miller y Caleb bajó de un salto
y le tendió la mano para ayudarla a bajar. Y ella la tomó. Su mano era áspera y cálida y absolutamente firme, y cuando sus pies estuvieron en el suelo, no la soltó de inmediato. Le sostuvo la mano un segundo extra, lo justo para que cualquiera que estuviera mirando entendiera exactamente cuál era la situación. Luego la soltó y dijo, «Iré a por el pienso. Tú coge lo que necesites». 20 minutos, dijo ella. Él asintió y caminó hacia la tienda de piensos. Emily se giró para entrar en la de Miller y casi choca con Eli Dawson. Había salido de la nada o de una puerta, que en un pueblo como este era lo mismo, y estaba de pie en su camino con esa misma sonrisa fácil que la había estado molestando desde el primer día que la vio, excepto que hoy tenía una cualidad diferente por debajo. Hoy era la sonrisa de un hombre que cree que ya ha ganado algo. «Señora Thornton», dijo, «hermosa mañana». «Señor Dawson», dijo ella y se movió para rodearlo. Él se movió, no bloqueándola, no del todo, solo lo suficiente para interrumpir el movimiento. «Oí que tenía un viejo amigo en el pueblo», dijo. «Mi esposo ha oído lo mismo», dijo ella. «Gerald Webb es un buen hombre», dijo Eli. «Lo conozco desde hace 2 días, y puedo ver que es el tipo de hombre que se ocupa de las cosas, que se ocupa de la gente». Miró por encima de su hombro en la dirección en que Caleb se había ido. «Gente que lo merece». Emily dejó de moverse. Se giró para enfrentarlo por completo. «Señor Dawson», dijo, «voy a decir esto una vez, y lo voy a decir claramente porque creo que es un hombre que entiende la claridad». Lo miró directamente a los ojos. «Lo que sea que usted y Gerald Webb discutieran con whisky en ese saloon, lo que sea que crean que van a lograr aquí, se van a decepcionar. Porque no soy una pieza en un tablero. No voy a ninguna parte. Y el hombre al que están tratando de mover no es el tipo de hombre que se deja mover». La sonrisa de Eli no vaciló, pero algo detrás de ella sí lo hizo. «Palabras audaces», dijo. «Son las únicas que tengo», dijo ella. Lo rodeó y entró en la tienda. El verdadero problema llegó esa tarde, y no llegó de la manera que ella esperaba. Había terminado en la tienda y caminaba de regreso hacia la tienda de piensos para encontrar a Caleb cuando oyó voces elevadas detrás del establo. No una pelea todavía, pero el tono específico de voces que estaban a unos 30 segundos de convertirse en una. Dobló la esquina y se detuvo. Gerald, Caleb y Eli Dawson de pie a 1,5 metros de distancia, con los brazos cruzados, observando con la expresión de un hombre en una carrera de caballos. Gerald estaba hablando. Su voz era controlada, pero ella podía oír la tensión en ella. La voz de un hombre que había preparado un discurso y estaba viendo cómo fracasaba. «Todo lo que pido es una conversación», decía Gerald. «Solo escúchame. Ella vino aquí bajo falsas pretensiones. ¿Lo entiendes? No le dijo a nadie a dónde iba. Su madre está muy preocupada». «Su madre», dijo Caleb, y su voz era tan plana y uniforme que era casi peor que la ira. «No le ha escrito una sola carta en 5 semanas. Lo sé porque he estado vigilando el correo». Gerald parpadeó. No esperaba eso. «¿Has estado vigilando su correo?», dijo Gerald. «He estado vigilando todo lo que sube a mi montaña», dijo Caleb. «Eso es lo que hace un esposo». «Tú no eres su esposo», dijo Gerald. Y el control se le escapó un poco. «Eres un extraño con el que firmó un papel. Eso no es un matrimonio, es una transacción, y estoy aquí para ofrecerle algo real». «Ella no quiere lo que ofreces», dijo Caleb. «No sabes lo que ella quiere». «Sé que se fue de San Luis con una bolsa y no miró atrás», dijo Caleb. «Sé que pasó 5 semanas construyendo una vida en una montaña en la que la mayoría de la gente de este pueblo no duraría una semana. Sé que nunca mencionó tu nombre hasta que enviaste esa carta». Dio un paso adelante, solo uno. «Y sé que ahora mismo está de pie detrás de ti». Gerald se giró. Emily estaba allí. Los 3 se quedaron en el espacio detrás del establo, y por un momento nadie dijo nada. Y el peso de todo ello, 5 semanas de matrimonio, 5 semanas de silencio y lenta confianza, y flores azules en una lata, presionó sobre todos ellos por igual. Gerald la miró con algo que era casi, finalmente, honesto. No la calidez ni el cálculo ni la actuación,
Solo el rostro simple de un hombre que finalmente se había quedado sin movimientos. Emily dijo, «Dime que eres feliz aquí». Ella lo miró. Luego, lentamente, miró a Caleb. Él la estaba observando, quieto, firme, con sus ojos gris oscuro. Sin pedir nada, sin presionar, solo allí, presente de una manera que Gerald en 2 años nunca había logrado estar. Volvió a mirar a Gerald. «Estoy trabajando en ello», dijo, «que es más de lo que podía decir cuando estaba contigo». Algo en el rostro de Gerald se derrumbó. No dramáticamente, no como un hombre derrotado, sino como un hombre que finalmente se ha permitido creer algo contra lo que había estado argumentando durante semanas. Sus hombros cayeron ligeramente, su mandíbula se aflojó. Asintió una vez, se puso el sombrero de nuevo. Miró a Caleb, una larga mirada, del tipo entre hombres que no necesita palabras. Y lo que sea que vio allí, le hizo dar un pequeño paso hacia atrás. «Cuídala», dijo. «Pienso hacerlo», dijo Caleb. Gerald se giró y caminó hacia la calle sin decir otra palabra. Ellie Dawson lo vio irse. Luego miró a Caleb con una expresión que había abandonado por completo la sonrisa por primera vez. Lo que había debajo era más feo y más honesto. «Esto no ha terminado», dijo Ellie. «Sí», dijo Caleb, mirándolo con la calma de un hombre que ha estado en la guerra y ha vuelto. «Lo está». Ellie le sostuvo la mirada durante 3 segundos más, el máximo que su valor le permitió, y luego se giró y caminó en la otra dirección. El callejón estaba en silencio. Emily soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Caleb se volvió hacia ella. Le escudriñó el rostro. «¿Estás bien?», dijo. «Sí», dijo ella. Luego, porque era verdad, «creo que sí». Él asintió, miró sus manos, luego volvió a levantar la vista. «Debería haber estado contigo esta mañana», dijo. «No debería haberme separado». «Estuvo bien», dijo ella. «Me encargué de Eli». «Sé que lo hiciste», dijo. «Sarah me lo contó». Algo cruzó su rostro, algo que no era exactamente orgullo, pero vivía cerca de él. Dijo que no te inmutaste. «He tenido práctica», dijo Emily. La miró durante un largo momento. Luego dijo muy bajo, como si las palabras le costaran algo. «Lo sé». Hizo una pausa. Eso no debería haber sido necesario. Nada de ello, la práctica. Ella entendió lo que él intentaba decir, incluso si no podía decirlo directamente. Asintió. «Gracias», dijo, «por estar aquí». «Siempre estaré aquí», dijo, y luego pareció brevemente sorprendido por sus propias palabras, como si hubieran salido antes de que hubiera decidido completamente dejarlas salir, y desvió la mirada hacia la calle. Emily miró su perfil, la cicatriz y la mandíbula apretada, y las manos con las que no sabía muy bien qué hacer cuando no las estaba trabajando. Gerald Webb se iba de Redstone Valley. Eli Dawson se había alejado. Y Caleb Thornton estaba de pie en un callejón detrás de un establo, avergonzado de su propia sinceridad, que era lo más humano que le había visto ser. No dijo nada más, simplemente comenzó a caminar de regreso hacia los caballos. Él se puso a su lado. Pero en algún momento de ese paseo de vuelta por el pueblo, entre el establo y el lugar donde habían atado los caballos, su mano encontró la de ella brevemente, apenas, solo el roce de sus dedos contra el dorso de su mano, como un hombre probando si algo era real. Ella no se apartó. Él no la sujetó, pero sucedió. Y ambos supieron que sucedió. Y ninguno de los dos dijo una palabra al respecto, porque algunas cosas en un matrimonio no son para decirlas. Todavía no. Algunas cosas simplemente se llevan adelante en silencio hacia lo que venga después. Gerald Webb se fue de Redstone Valley un viernes por la mañana. Y Emily lo supo porque Sarah se lo dijo. Y Sarah se lo dijo porque Thomas había observado el coche de alquiler rodar hacia el sur hasta que el polvo se asentó de nuevo en el camino. Y no quedó nada de Gerald Webb, salvo una débil huella de rueda y el recuerdo de 2 días que les habían costado a todos más de lo que deberían. No se sintió triunfante. Esperaba hacerlo. Había pasado 3 semanas preparándose para su llegada, y luego él había venido y se había ido. Y lo que sentía era sobre todo cansancio. El cansancio específico que viene después de haberte mantenido muy erguida durante mucho tiempo. Y finalmente, permites que tus hombros caigan. Caleb se dio cuenta. Se daba cuenta de todo. Había llegado a entenderlo.
Simplemente no siempre decía lo que notaba. Pero esa tarde volvió de las trampas antes de lo habitual y se sentó frente a ella en la mesa y dijo sin preámbulos: «Se ha ido». «Lo sé», dijo ella. «No pareces aliviada». «Lo estoy», dijo. «Solo que también estoy cansada». Estuvo en silencio un momento. Luego dijo: «Has estado cansada desde que llegaste. Del tipo que no viene del trabajo». Ella lo miró. Él la miró a los ojos. «Conozco ese tipo de cansancio», dijo. «Lo tuve durante unos 10 años». «¿Qué lo arregló?», dijo ella. Él miró la mesa. «No del todo», dijo, «pero está mejor de lo que estaba». Hizo una pausa y ella pudo ver que estaba decidiendo algo. Y luego dijo: «Cuando mi hermano murió, cuando James murió, dejé de dormir bien. Durante años pasaba 4, 5 días casi sin dormir y luego caía rendido durante 12 horas y me despertaba peor que antes». Giró la taza de café en sus manos. El ejército no ayudó. Ser útil no ayudó. Venir aquí ayudó un poco, pero el cansancio se detuvo. Algunas cosas no se arreglan, simplemente se vuelven más ligeras si las dejas. Emily lo miró al otro lado de la mesa, a este hombre que conocía desde hacía 6 semanas. Este hombre que dormía en el suelo y afilaba cuchillos y enviaba caballos a casa en lugar de personas. Y pensó en cuánto tiempo le debió haber llevado decir esas 2 frases. «James», dijo suavemente. «¿Ese era su nombre?» «Sí». «Cuéntame algo sobre él». Caleb levantó la vista, sorprendido. «No sobre la guerra», dijo ella rápidamente. «Algo de antes». Estuvo en silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que había pedido demasiado. «Luego, solía silbar», dijo Caleb. No sabía entonar ni una nota. Volvía loca a nuestra madre. La comisura de su boca se movió, pero silbaba todo el tiempo, trabajando, caminando, a primera hora de la mañana. Siempre sabías dónde estaba James. Miró por la ventana. Después de que se fue, seguí pensando que lo oía durante aproximadamente un año. Estaba en el bosque y pensaba, se detuvo. «No importa». «No», dijo Emily, «continúa». Él la miró. Luego dijo en voz baja, pensaba que era él subiendo por el sendero. No podía ser, obviamente, pero el cerebro hace lo que quiere. Dejó la taza. «El primer año que estuve aquí, casi vuelvo al este 2 veces solo para oír algo que reconociera». Emily puso su mano sobre la mesa, no para alcanzar la de él, solo la colocó allí, presente, disponible. «¿Por qué no lo hiciste?», dijo. «Porque no había nada a lo que volver», dijo. Y porque se detuvo, miró su mano sobre la mesa, luego su rostro. Porque irse se sentía como dejar que ganara, fuera lo que fuera. «El duelo», dijo ella. «Sí», dijo él, como si la palabra todavía le costara algo. Ella asintió lentamente. «Sé de eso también», dijo. «Sé que lo sabes», dijo él. El fuego crepitaba afuera. La noche de verano era pesada y cálida. Emily dijo: «Mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Fue entonces cuando empecé a enseñar para ayudar a mi madre a mantener la casa. Y luego mi madre se volvió a casar y se mudó a Cincinnati y Gerald se detuvo. Gerald estaba allí. Era estable. Parecía estable. Y yo tenía 23 años y estaba cansada de estar sola. Y dije que sí antes de haber pensado con suficiente cuidado a qué estaba diciendo que sí». Miró la mesa. No era un mal hombre. Solo era pequeño en las cosas que importan, y yo seguía haciéndome más pequeña para encajar a su lado. Y después de 2 años, me había vuelto tan pequeña que apenas me reconocía. Caleb la estaba observando. «Por eso viniste», dijo. «Por eso vine», dijo ella. «No para encontrar a alguien, solo para encontrar espacio, para ser del tamaño que realmente soy». Él la miró durante un largo momento, y había algo en sus 2 ojos que no había visto antes. No la vigilancia cuidadosa, no la distancia controlada, sino algo más abierto, más desprotegido. Como una ventana que había estado pintada y cerrada durante años y finalmente había sido empujada. «No eres pequeña», dijo. «Eres la persona menos pequeña que he conocido en mucho tiempo». No era poesía. No era una declaración. Era solo un hecho declarado llanamente por un hombre que no decía cosas que no sentía, lo que hizo que impactara más que la poesía.
Emily miró la mesa y respiró con cuidado. Gracias, dijo. Él asintió una vez y se levantó para poner otro leño en el fuego, y ella entendió que la conversación había terminado. No porque hubiera ido mal, sino porque Caleb Thornton acababa de gastar más palabras en su vida interior de las que probablemente había gastado en el año anterior, y necesitaba parar ahora antes de que eso lo deshiciera. Ella lo dejó. Estaba aprendiendo la forma de sus límites, como se aprende la forma de una habitación en la oscuridad, lentamente, con las manos, sin forzar nada. Fue el miércoles siguiente cuando Ellie Dawson hizo su verdadero movimiento y no vino de la dirección que nadie estaba vigilando. Caleb se había ido a la cresta sur para revisar una línea de trampas a la que no había llegado en 3 días, y Emily había ido al pueblo sola de nuevo. No iba a dejar de hacerlo, había decidido, porque no se iba a convertir en una mujer que necesitara permiso para comprar sal. Y estaba en el pozo detrás de la tienda de Miller cuando oyó el carro. 2 hombres que no conocía, la marca de Harmon en el costado del carro. Se detuvieron y uno de ellos saltó y comenzó a cargar sacos de pienso. Y el otro, mayor, con una cara que había decidido en algún momento que todos en el mundo estaban por debajo de él, se asomó y dijo, ¿Eres la mujer de Thornton? Emily se giró. Soy la señora Thornton, dijo. Él la miró de arriba a abajo de una manera que estaba diseñada para sentirse como una evaluación. Harmon quiere hablar con tu esposo, dijo. Dile eso. El señor Thornton sabe dónde está el rancho Harmon, dijo ella. Si el señor Harmon tiene algo que decir, sabe cómo decirlo. La expresión del hombre no cambió. Harmon dice que los marcadores del límite de la ladera norte han sido movidos. Dice que Thornton ha estado invadiendo. Emily dejó su cubo. Esa es una acusación seria, dijo. Sí, señora, dijo el hombre, lo es. Entonces el señor Harmon debería llevarlo al sheriff, dijo ella, no enviar un mensaje a través de su esposa. El hombre la miró por un momento. Luego hizo un sonido que fue casi una risa, y le dijo al otro hombre que se diera prisa, y el carro se alejó. Emily se quedó en el pozo y pensó en los marcadores de límites, y en Eli Dawson y 2 hombres en una mesa en un salón. Y juntó esas cosas como se juntan las piezas cuando ya sabes cuál va a ser la imagen antes de terminarla. Luego fue a buscar a Thomas Whitaker. El sheriff estaba en su oficina, que en Redstone significaba una sola habitación con un escritorio, un estante para rifles y un cartel de Se Busca en la pared que tenía 3 años. Levantó la vista cuando ella entró y le contó lo que el hombre de Harmon había dicho. Todo. Y Thomas Whitaker escuchó con los codos en el escritorio y las manos juntas. Y esa expresión que tenía de un hombre recibiendo información que ya medio esperaba. Marcadores de límites, dijo cuando ella terminó. Sí. Caleb tiene un mapa topográfico, dijo Thomas, de hace 12 años cuando presentó la reclamación. Lo he visto, su línea de la ladera norte es clara. Alguien está tratando de enturbiarla, dijo Emily. Sí, dijo Thomas. La miró. Eli Dawson presentó una solicitud de contraperitaje en la oficina del condado hace 4 días. Recibí la notificación esta mañana. Hizo una pausa. Harmon está detrás de esto. Lo ha estado durante años. Pero antes Caleb estaba solo allí arriba y finalmente todos pensaron que se iría. Ahora hay una esposa, dijo Emily. Ahora parece permanente. Sí. Thomas la miró fijamente. Quiero que entiendas algo, señora Thornton. Esta disputa de tierras es real. Harmon tiene abogados y paciencia y ha estado comprando el valle, pieza por pieza, durante 6 años. Esto no se trata de que Eli Dawson esté celoso. Eso fue solo el movimiento de apertura. El verdadero juego es la madera de la ladera norte. Emily guardó silencio por un momento. Luego dijo, Caleb necesita saberlo hoy. Iba a subir esta tarde, dijo Thomas. Yo se lo diré, dijo ella. Debería venir de mí. Thomas la miró por un momento. Algo cambió en su expresión. La mirada particular de un hombre recalibrando algo que creía entender. De acuerdo, dijo. Pero Emily se detuvo. Usó su nombre como lo haría Sarah, no como Jacob, no como un título. Ten cuidado cómo se lo dices. Este tipo de cosas. La tierra de su hermano.
La tierra de James, dijo Emily. Thomas parpadeó. ¿Te contó sobre James? Sí. El sheriff guardó silencio por un momento. Luego dijo más suavemente. Caleb presentó la reclamación a nombre de James primero, la cambió a su propio nombre después del primer invierno, pero construyó la cabaña en el lugar exacto donde solían hablar de construir una cuando eran niños. Miró el escritorio. Esa montaña no es solo tierra para él. ¿Entiendes? Emily entendió. Cabalgó de regreso a la cabaña y esperó. Caleb regresó a última hora de la tarde y ella se lo contó antes de que terminara de lavarse las manos. Se lo dijo directamente, sin suavizarlo, sin rodeos, porque había aprendido que él no necesitaba amortiguación. Necesitaba claridad, y vio cómo su rostro pasaba por algo complicado que terminaba en una quietud tan completa que era casi aterradora. Se quedó en el lavabo y no se movió durante 10 segundos completos. Luego se secó las manos, dejó el paño, se giró. Ely presentó la solicitud, dijo. Hace 4 días, dijo ella. Antes de que Gerald se fuera, dijo él. La miró. Antes de todo eso, ya había hecho este movimiento. Gerald fue una distracción. Sí, dijo ella. Yo también lo creo. Inteligente, dijo Caleb. Y había algo en su voz que no era admiración, sino el reconocimiento a regañadientes que le das a un oponente que ha jugado bien. Sabía que estaría vigilando a Webb. Sabía que te estaría vigilando a ti. Mientras Eli estaba en la oficina del condado, dijo Emily. Sí. Caleb se dirigió al estante donde guardaba sus papeles. Nunca había preguntado qué había en esa caja de hojalata cerrada con llave hasta ahora. Y sacó una llave, la abrió y sacó un mapa doblado, gastado en los pliegues, y lo extendió sobre la mesa. Ella se acercó a su lado y lo miraron juntos. Él señaló, aquí, la línea del límite norte, clara como el agua, presentada por el topógrafo del condado en 1861. Pasó el dedo por ella. La tierra de Harmon comienza aquí. Mi línea no se mueve. Se enderezó. Puedo probar esto. Thomas lo sabe, dijo Emily. Está de tu lado. Thomas es la ley, dijo Caleb, lo que ayuda. Pero Harmon tiene abogados en Denver. Dobló el mapa. Esto no se resolverá en una semana. Lo sé, dijo ella. Él la miró. Esto podría complicarse, dijo. Peleas legales, gente del condado viniendo aquí, audiencias en... Caleb, dijo ella. Él se detuvo. No voy a ninguna parte, dijo. Él la miró fijamente. Le dijiste a Gerald que esto era real, dijo ella. Me dijiste que era real. Te estoy diciendo lo mismo. Le sostuvo la mirada. Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, estoy aquí. La quietud en él se movió ligeramente. No dramáticamente, solo ese cambio casi imperceptible que había aprendido a observar. El que ocurría cuando sentía algo que aún no se había dado permiso para sentir. Firmaste por un acuerdo práctico, dijo. Techo, comida y trabajo honesto, no batallas legales con abogados de Denver. Firmé por una vida, dijo ella. Esto es una vida. Viene con cosas. Estuvo en silencio por un momento. Luego, tan bajo que casi no lo oyó. No merezco ese tipo de lealtad de tu parte. Ella lo miró. Has estado durmiendo en el suelo durante 6 semanas, dijo. Me has estado alimentando y protegiendo. Y se detuvo, respiró. Me contaste sobre James, me contaste sobre los silbidos. Su voz era firme. No tienes idea de lo que me costó no llorar allí mismo en la mesa de la cena. Algo se abrió en su rostro. Ligeramente, solo por un segundo. A mí también me costó algo, dijo. Sé que sí, dijo ella, por eso no lloré, porque confiaste en mí con eso, y no iba a hacerlo más difícil de lo que ya era. La miró durante mucho tiempo. Luego guardó el mapa en la caja de hojalata, la cerró con llave y dijo con mucho cuidado, como un hombre que ha decidido decir la verdad en lugar de lo seguro. No pensé que esto sería nada cuando escribí ese anuncio. Pensé que sería práctico. 2 personas sobreviviendo en el mismo lugar. Miró la caja en lugar de a ella. No pensé que fuera capaz de nada más. ¿Lo eres? Dijo Emily. Silencio. Estoy empezando a pensar que podría serlo, dijo. Lo cual es, se detuvo. Aterrador, dijo ella.
Él la miró y algo sucedió en su rostro que nunca antes había visto allí, algo abierto y desprotegido y casi joven. Sí, dijo. Ella asintió lentamente. Yo también, dijo. El fuego respiraba entre ellos. Afuera, un pájaro nocturno cantó una vez y se cayó. 3 días después, Eli Dawson vino a la cabaña. No llamó. Cabalgó hasta la cerca y gritó desde su caballo, lo cual era audaz o estúpido. Y con Eli, Emily había llegado a entender que la línea entre ambos era más delgada de lo que debería ser. Caleb salió. Emily se quedó en la puerta. «Thornton», gritó Eli. Se veía diferente a como se veía en el pueblo. La sonrisa fácil había desaparecido, reemplazada por algo profesional, como si hubiera decidido que la actuación había terminado. Harmon quiere hablar. Términos razonables. Pagará un precio justo de mercado por la ladera norte. Sin abogados, sin peleas de condado. No, dijo Caleb. El caballo de Ellie se movió bajo él. No has oído la cifra. No importa, dijo Caleb. Caleb, dijo Eli, y el uso del nombre de pila fue calculado. Emily pudo oírlo. Sé inteligente aquí. Eres un solo hombre. Harmon tiene recursos, tiene tiempo, y tiene 3 abogados en Denver que no hacen más que esto. ¿Quieres luchar contra eso por un trozo de ladera en el que ni siquiera tienes ganado? Sí, dijo Caleb. Eli lo miró, luego a Emily en la puerta, luego de nuevo a Caleb, y su voz bajó ligeramente, adquiriendo un tono más duro. No tenía por qué ser así, dijo. Nada de esto. No, dijo Caleb, no tenía por qué. Esa fue tu elección. Eli le sostuvo la mirada, luego miró a Emily de nuevo, y esta vez la mirada fue diferente, no el encanto practicado de las primeras semanas, sino algo despojado de pretensiones. Y lo que había debajo era casi, pensó ella, triste, como un hombre que sabía que había jugado el juego equivocado y no sabía cómo parar. Vas a tener un camino difícil, le dijo a ella, no una amenaza, casi una declaración de hecho. He tenido caminos difíciles antes, dijo ella. Él asintió una vez, giró su caballo y cabalgó de vuelta colina abajo. Caleb lo vio irse hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. Luego se giró y miró a Emily en la puerta, y ella le devolvió la mirada. Y entre ellos estaba todo. 6 semanas de un acuerdo práctico que se había convertido en algo para lo que ninguno de los dos tenía las palabras adecuadas todavía. Una disputa de tierras, una carta de San Luis, 2 sillas en una mesa apuntando en la misma dirección, flores azules en una lata. Volverá, dijo Caleb. Lo sé, dijo ella. Va a empeorar antes de mejorar. La mayoría de las cosas lo hacen, dijo ella. Subió los escalones hacia la puerta, hacia ella, y cuando llegó al último escalón, se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la pálida cresta de la cicatriz a lo largo de su mandíbula y el gris de sus ojos, que el primer día había pensado que eran del color del agua fría de montaña, pero que ahora entendía que eran del color del agua de montaña en verano, todavía fresca, pero viva por debajo. Gracias, dijo, por hablar con Thomas, por no esperar. Somos socios, dijo ella. Eso es lo que hacen los socios. La palabra quedó entre ellos. Él la miró. ¿Socios? Dijo como si estuviera decidiendo si encajaba. Está bien, dijo ella. Estuvo en silencio por un momento. Luego, con la particular gravedad de un hombre que no usa las palabras a la ligera, es más que bien. Entró. Ella se quedó en el escalón por un momento, mirando la montaña, la oscura ladera de pinos, el valle abajo, el cielo de finales de verano comenzando a tirar hacia la noche. En algún lugar de esa montaña, Eli Dawson cabalgaba de regreso al rancho de Harmon para informar que no había funcionado. Y en algún lugar de Denver, los abogados probablemente ya estaban escribiendo cartas, y habría una pelea, una real, lenta y agotadora, del tipo que no se resuelve en una tarde detrás de un establo. Pero ella estaba de pie en el escalón de su casa, en su montaña. Y dentro, el hombre con el que se había casado, el hombre que había estado roto mucho antes de que ella llegara, y que todavía, con cuidado y en pequeños trozos, estaba aprendiendo a recomponerse. Estaba en la mesa. Probablemente con el mapa de nuevo, probablemente ya pensando 3 movimientos por delante. Entró. Se sentó frente a él.
Él deslizó el mapa para que ella también pudiera verlo, y sin que se lo pidieran, sin ceremonia, como dos personas que hubieran estado haciendo esto durante años en lugar de 6 semanas, se inclinó y lo miraron juntos. Caleb lo leyó de pie en la mesa, y Emily observó su rostro hacer lo que hacía cuando contenía algo grande. Esa quietud absoluta, esa total ausencia de expresión que ahora entendía que no era frialdad, sino lo contrario. Era un hombre sintiendo demasiado y sin tener un lugar seguro donde ponerlo. Dejó la carta. Los abogados de Harmon están solicitando una nueva medición de límites. Dijo, alegan que la medición original de 1861 fue realizada por una parte no registrada y por lo tanto es inválida. Emily lo miró. ¿Es eso cierto? No, dijo. El topógrafo tenía licencia. Tengo la documentación. Hizo una pausa. Pero es de 1861. El papel se pierde. Los registros se disputan. Miró la carta de nuevo. No están tratando de ganar esto en la corte. Están tratando de hacerlo lo suficientemente caro como para que me rinda. ¿Cuán caro? Dijo una cifra. Emily se sentó. No era una cifra imposible, pero era difícil, del tipo que significaba elecciones, del tipo que significaba un invierno con menos de lo que necesitaban, del tipo que convertía los acuerdos prácticos en pruebas genuinas. Tengo algo de dinero, dijo ella. De San Luis. No gasté mucho en llegar aquí. Caleb la miró bruscamente. No. Caleb. No, dijo de nuevo, y su voz tenía un filo que no había oído antes. No ira hacia ella, sino algo feroz y protector que era casi ira contra sí mismo. Ese es tu dinero, es tuyo. No voy a tomar lo que trajiste aquí. Somos socios, dijo ella. Eso es lo que dije. Eso es lo que quise decir. Los socios no agotan las reservas del otro en una pelea de tierras que es mía. Se convirtió en mía el día que me paré en ese escalón y le dije a Eli Dawson que no me iba a ninguna parte. Dijo, no puedes retractarte de eso porque se volvió caro. Él la miró fijamente. Ella le devolvió la mirada. Esta fue la primera discusión real, no un malentendido, no un silencio que necesitaba ser decodificado, sino dos personas que creían tener la razón y estaban dispuestas a mantener esa posición. Podía sentir la extrañeza de ello entre ellos, la ligera electricidad de un matrimonio encontrando su primera fricción real. Eres la mujer más terca que he conocido, dijo finalmente. Anunciaste que buscabas una mujer de buen carácter, dijo ella. El buen carácter incluye la terquedad. Algo se movió en su mandíbula. Eso no es lo que quise decir con eso. Probablemente no, dijo ella. Pero es lo que obtuviste. La miró durante un largo momento. Luego cogió la carta, la dobló con cuidado y dijo con una voz que había perdido su filo, pero mantenía su convicción. Voy a hablar con Thomas primero, antes de que se mueva dinero. Thomas tiene un primo en Denver que ejerce la abogacía en disputas civiles. Si puede recomendar a alguien, quizás esto no tenga que costar lo que ellos quieren que cueste. De acuerdo, dijo ella. Y luego hablamos de dinero, dijo él. ¿Juntos? ¿Cómo? Se detuvo. Como socios, dijo ella. Sí, dijo él, como si la palabra aún fuera nueva en su boca, pero estaba decidiendo que le gustaba. El primo de Thomas era un hombre llamado Arthur Reeves, y llegó a Redstone 11 días después en un caballo que parecía tan desnutrido como él, con un maletín de cuero que contenía, aparentemente, más conocimiento legal por centímetro cuadrado que el que tenían los abogados de Harmon en Denver en toda su oficina. A Emily le cayó bien de inmediato. Tenía quizás 50 años, de mirada aguda, con un particular humor seco que pertenece a los hombres que han pasado décadas viendo a los seres humanos comportarse mal por los límites de propiedad. Se sentó frente a Caleb y Emily en la mesa de la cabaña y leyó cada documento que Caleb había guardado en esa caja de hojalata cerrada. Y había más de los que ella había imaginado, organizados con una precisión que decía algo sobre el hombre que los había reunido. Y cuando terminó, los sentó y dijo, el topógrafo de 1861 tenía licencia. Puedo verificarlo en 2 días. La reclamación de Harmon es de mala fe, y sus abogados lo saben. Caleb dijo, entonces podemos luchar. Pueden ganarla.
dijo Arthur, lo cual es mejor. Los miró por encima del borde de sus gafas. Llevará tiempo, 4, quizás 6 meses de presentaciones y contrapresentaciones. Harmon lo hará feo. Para eso paga a la gente. Pero la documentación está limpia y la reclamación original es sólida. Hizo una pausa. Hay una complicación. Miró a Caleb directamente. La presentación de Harmon también cuestiona la validez de la reclamación original de la propiedad. Argumenta que no cumpliste con los requisitos de residencia continua en los primeros 2 años. La mandíbula de Caleb se tensó. Estuve aquí, lo sé, dijo Arthur, pero él afirma que estuviste ausente durante 4 meses en el invierno de 1862. ¿Lo estuviste? Un silencio. Emily miró a Caleb. Él miró la mesa. Mi madre estaba enferma, dijo. Volví a Ohio por 2 meses, no 4. ¿Tienes algo que documente tu regreso? Una carta fechada desde la montaña, una compra en la tienda de Miller, cualquier cosa. Caleb guardó silencio por un momento. Luego dijo, las cartas de James. Arthur levantó la vista. ¿Perdón? Mi hermano me escribía aquí, dijo Caleb. Tengo cartas dirigidas a esta montaña fechadas en el verano de 1862. Se quejaba de que me había ido al este y le había dejado las trampas para que las revisara solo. La comisura de su boca se movió, el fantasma de algo que dolía y también era de alguna manera cálido. Respondía cada semana, 6 cartas, todas dirigidas aquí. Arthur lo miró fijamente. Luego dijo, consígueme esas cartas. A Caleb le llevó 20 minutos encontrarlas. Emily no preguntó por qué estaban en una caja diferente. Una más pequeña, no cerrada con llave, solo cerrada, empujada al fondo del estante detrás de los libros. Entendió instintivamente que algunas cosas se guardan cerca y separadas, no porque las estés escondiendo, sino porque las estás protegiendo. Las trajo a la mesa y las dejó, y Arthur las cogió y las leyó rápidamente, profesionalmente. Pero Emily observó a Caleb mientras lo hacía. Lo observó mirando la letra de su hermano muerto como un hombre de pie ante una tumba. Metió la mano debajo de la mesa y la puso sobre la de él, donde descansaba en su rodilla. Él se quedó muy quieto. No se apartó. Arthur dejó las cartas. Esto es suficiente, dijo. Más que suficiente, fechado, específico, dirigido a esta ubicación. Los abogados de Harmon no pueden tocar esto. Empezó a tomar notas. La mano de Caleb, debajo de la de Emily, se giró. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. Ella miró directamente las notas de Arthur y no se permitió reaccionar, porque entendió que Caleb necesitaba que ese momento no fuera un momento. Necesitaba poder hacer lo que estaba haciendo sin que se convirtiera en algo que requiriera una respuesta. Así que simplemente lo sujetó y él la sujetó a ella, y Arthur Reeves siguió escribiendo, y la cabaña estaba cálida, y afuera el final del verano se apretaba contra las ventanas como si intentara quedarse. La primera respuesta legal de Harmon llegó en agosto y fue, como Arthur había predicho, fea. Acusaba a Caleb de falsificar documentos. Cuestionaba la procedencia del equipo de topografía utilizado en 1861. Planteaba oblicuamente y con la cobardía específica del lenguaje legal el asunto del historial militar de Caleb, sugiriendo sin decirlo del todo que un hombre con su historial de conducta en tiempos de guerra no era un hombre en quien confiar con tierras en disputa. Emily leyó esa parte 2 veces. Luego dejó el documento y dijo, mencionaron la guerra, sí, dijo Caleb. ¿Qué hiciste en la guerra? Dijo ella, no acusadora, no asustada, solo preguntando. Él la miró. ¿Realmente quieres saberlo? Sí. Estuvo en silencio durante un largo momento. El fuego se movió. La cabaña los contuvo. Fui un explorador, dijo. Te lo he dicho. Lo que no te he dicho es lo que significaba ser explorador en el último año. Miró sus manos. Significaba ir a lugares antes que nadie, a las líneas confederadas, solo, durante semanas, encontrando información. Hizo una pausa, y a veces encontrando a las personas que tenían la información. Ella esperó. Nunca hice nada que no me ordenaran hacer, dijo.
pero hice cosas que me ordenaron hacer que se detuvo, empezó de nuevo. La guerra tiene una lógica que tiene sentido mientras estás dentro de ella y no tiene ningún sentido cuando sales. La miró. Nunca maté a nadie que no estuviera tratando de matarme a mí o a alguien a quien protegía. Eso es lo más cierto que puedo decirte. Ella lo miró. El hombre de la guerra, dijo con cuidado, y el hombre que envió a Preston a casa a pie. ¿Son el mismo hombre? Lo pensó. No, dijo, no del todo, pero están construidos con las mismas partes. No tengo miedo de esas partes, dijo ella. Lo sé, dijo. Eso es, se detuvo. Eso es algo a lo que todavía me estoy acostumbrando. Ella asintió. Acostúmbrate, dijo. Él casi sonrió. El giro en el que los abogados de Harmon confiaban llegó en la segunda semana de agosto, y Emily se enteró antes que Caleb, que fue la parte que lo cambió todo. Estaba en el pueblo, en casa de Sarah. Habían adquirido el hábito de las tardes de los jueves, té y conversación que se estaba convirtiendo en lo más parecido a una amistad que Emily había encontrado desde su llegada. Cuando Sarah dijo con cuidado, observando su rostro, Thomas oyó algo en la oficina del condado ayer. Emily dejó su taza. Los abogados de Harmon encontraron a un hombre, dijo Sarah, un veterano. Dice que sirvió con Caleb. Dice que Caleb estuvo ausente sin permiso durante 3 semanas en el invierno de 1863, que desertó. Hizo una pausa. Si eso es cierto, si se puede probar, invalida la concesión de tierras. Las reclamaciones de tierras de los veteranos requieren una baja honorable. La habitación se enfrió. Emily miró a Sarah fijamente. ¿La baja de Caleb fue honorable? Thomas creía que sí, dijo Sarah. Pero los registros están en Washington, dijo Emily. Sí, y Harmon tiene abogados que saben cómo hacer que Washington sea lento, dijo Emily. Sí, dijo Sarah de nuevo. Emily se levantó. Necesito ir a casa, dijo. Cabalgó más rápido de lo que nunca había cabalgado en ese sendero. Caleb estaba afuera cuando ella subió la colina, y leyó su rostro antes de que desmontara. ¿Qué pasó?, dijo. Ella se lo contó. Se quedó muy quieto mientras ella hablaba. Cuando terminó, se giró y entró, y ella lo siguió, y se quedó junto a la chimenea de espaldas a ella y con las manos en la repisa, y ella pudo ver los músculos de sus hombros trabajando. Caleb, dijo ella. No deserté, dijo. Su voz era plana y dura. Me ordenaron una misión que no estaba en el registro oficial. 3 semanas detrás de las líneas confederadas, solo. Las órdenes vinieron verbalmente del coronel Marsh, que murió en Spotsylvania 2 meses después. Se dio la vuelta. No hay registro en papel de donde estuve. Nunca se suponía que lo hubiera. Entonces, ¿quién es este hombre que Harmon encontró? No lo sé, dijo Caleb. Alguien que estuvo allí. Alguien que vio que me había ido y sacó la conclusión equivocada obvia. O se detuvo. Alguien a quien le pagaron para recordarlo de esa manera. Emily sintió el peso de esto asentarse entre ellos. Lo pensó, le dio vueltas, miró su forma. Arthur necesita saberlo hoy, dijo. Sí, y necesitas pensar en cualquier otra persona que pudiera corroborar esa misión. Alguien que aún viva y que conociera al coronel Marsh, que estuviera al mando ese invierno. Hay un hombre, dijo Caleb lentamente. El teniente Harris. No estuvo en la misión, pero estaba allí cuando Marsh dio la orden. No sé si está vivo. No he estado en contacto con nadie de esa unidad en 10 años. Arthur puede encontrarlo, dijo Emily. Para eso le estamos pagando. Caleb la miró. Estás pensando más rápido que yo en este momento, dijo. Porque no es la tierra de tu hermano, dijo ella en voz baja. Es más fácil pensar con claridad cuando no es tuya. Él asimiló eso. Luego asintió. Iré a ver a Thomas ahora. Iré contigo, dijo ella. Él la miró y allí estaba de nuevo, esa cualidad abierta y desprotegida que lentamente estaba aprendiendo que era la versión más verdadera de él. La que existía debajo de 12 años de cuidadosa gestión. De acuerdo, dijo, y lo dijo como un hombre que finalmente ha dejado de discutir contra algo para lo que nunca tuvo un buen argumento. Arthur encontró al teniente Harris vivo en un hogar de veteranos en Cincinnati,
que era la misma ciudad a la que se había mudado la madre de Emily, lo cual era el tipo de coincidencia que el mundo ocasionalmente organiza, no porque signifique algo, sino porque puede. La declaración firmada de Harris llegó 6 semanas después. 43 líneas atestiguadas y notariadas que detallaban la orden verbal del coronel Marsh, la fecha, la ubicación y el nombre del explorador asignado a la misión. Caleb Thornton, Montaña Redstone, la ladera norte, la tierra en la que James siempre había dicho que algún día construirían una cabaña. Los abogados de Harmon guardaron silencio durante 11 días después de que Arthur presentara la declaración. Luego enviaron una única carta que decía, en el lenguaje cuidadoso de los hombres que han decidido dejar de perder, que su cliente retiraba la disputa de límites y el desafío a la reclamación original de la propiedad, y deseaban lo mejor a todas las partes. Thomas Whitaker leyó la carta en voz alta en su oficina. Los cuatro, él y Sarah y Caleb y Emily, de pie alrededor del escritorio. Y cuando terminó, la dejó y dijo, «Eso es todo». Caleb no dijo nada. Emily lo miró. Su mandíbula se movía ligeramente, como lo hacía cuando algo se movía a través de él para lo que aún no había hecho espacio. Estaba mirando la carta en el escritorio y ella sabía que no estaba viendo las palabras. Estaba viendo 12 años de dormir en esa montaña, 12 años de atrapar solo y comer solo y despertarse antes del amanecer sin nadie que lo notara. 12 años de llevar a James de la única manera que le quedaba, en la madera de la cabaña y la tierra de la reclamación y la nieve en la ladera norte donde las flores azules crecían cada verano. Lo había mantenido. Nadie se lo había quitado. Thomas extendió la mano. Caleb la estrechó. Sarah abrazó a Emily rápida y ferozmente, y Emily le devolvió el abrazo. Luego Caleb le sostuvo la puerta y salieron a la calle de finales de septiembre. El verano finalmente daba paso al primer borde fresco del otoño, la luz más baja y dorada de lo que había sido. Caminaron hacia los caballos en silencio. Él desató el de ella y le tendió las riendas, y ella las tomó, y sus manos se tocaron en el intercambio. Solo los dedos, solo un segundo. Y ninguno de los dos fabricó nada a partir de ello, pero tampoco se apartaron. «Se acabó», dijo ella. «Sí», dijo él. «La montaña de James», dijo ella en voz baja. Él la miró. Sus ojos eran oscuros y firmes y llenos de algo que había estado llevando durante mucho tiempo. «Nuestra montaña», dijo, como si lo hubiera decidido mientras lo decía, como si decirlo lo hiciera real. Ella lo miró. «Caleb», dijo, «necesito decirte algo». Él esperó. Cuando respondí a ese anuncio dijo, «Me dije a mí misma que estaba siendo práctica. Nuevo comienzo, nuevo lugar, sin sentimientos involucrados». Le sostuvo la mirada. «Quiero que sepas que esto ya no es eso». Él guardó silencio. «Sé que no es lo que anunciaste», dijo ella. «Sé que dijiste sin romance, sin promesas, y no te estoy pidiendo que Emily», dijo él. Ella se detuvo, dio un paso hacia ella y luego otro. Y luego estaba de pie lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la línea exacta de la cicatriz a lo largo de su mandíbula, y cómo su respiración había cambiado, y la expresión particular en su rostro de un hombre que ha decidido que algunos muros no valen el costo de mantenerlos. «¿Recuerdas?», dijo, «lo que te dije esa primera noche sobre por qué estaba cansado. Dijiste que no querías que eso fuera lo que eras», dijo ella. Solo eso». «Sí», dijo, «y también dije que no se había arreglado del todo». Hizo una pausa. «Ya está arreglado». La miró fijamente con todo lo que tenía. Todo. La guerra y la montaña y James y los 12 años de silencio y las flores azules y las cartas en la caja y la mano sostenida debajo de la mesa mientras Arthur Reeves tomaba notas. «Tú lo arreglaste». Emily sintió que se le apretaba la garganta de la misma manera que había estado controlando durante 3 meses. Dejó de controlarlo. «Tú me dejaste», dijo, y su voz era firme, pero apenas. Levantó la mano y la puso en el costado de su cara, áspera y cálida y completamente firme. Como todo en él era completamente firme cuando finalmente se comprometía con una dirección. Y dijo, «Quédate conmigo».
No de la manera en que un hombre lo dice cuando pide algo temporal, de la manera en que un hombre lo dice cuando se refiere al resto. Todos los inviernos, todas las mañanas antes del amanecer, todas las disputas y los abogados y las cartas y las cajas cerradas, todos los días ordinarios que no tienen nombre pero que suman una vida. Emily puso su mano sobre la de él. Ya estoy aquí, dijo. La besó entonces en la calle principal de Redstone Valley, frente a cualquiera que quisiera mirar. Y la gente miró, porque la gente en los pueblos pequeños siempre mira. Y en algún lugar detrás de ellos oyó a Sarah Whitaker hacer un sonido que era mitad risa y mitad algo más privado que eso. Caleb no se dio cuenta, o si lo hizo, no le importó. Eso también era nuevo. Esa tarde, cabalgando a casa por el sendero, el aire de otoño bajando de las cumbres por primera vez, lo miró a su lado y pensó en todas las distancias que habían cruzado para terminar uno al lado del otro en este sendero particular, a esta hora particular. Él miró y la sorprendió mirándolo. ¿Qué? Dijo. Nada, dijo ella. Solo pensaba. ¿En qué? En el anuncio, dijo. El que escribiste. No ofrezco romance. Estuvo en silencio por un momento, luego con la leve expresión que ella había llegado a entender que era su versión de una sonrisa. Me equivoqué en eso. Te le equivocaste, dijo ella. No me equivoco a menudo. Lo sé, dijo ella. Eso es lo que lo hace notable. Hizo un sonido, bajo, silencioso, lo que vivía justo debajo de una risa en un hombre que había olvidado cómo reír y estaba recordándolo lentamente. Cabalgaron la última media milla en el cómodo silencio de dos personas que han dejado de necesitar llenarlo. En la puerta de la cabaña, él la sostuvo abierta para ella, y ella entró, y el olor la golpeó como siempre lo hacía ahora. Humo de leña y pino, y la cualidad particular de un lugar que te ha estado esperando. Y miró la mesa donde las flores azules todavía estaban en su lata, secas ahora, pero todavía allí. No las había quitado. Él no se lo había pedido. Se dio la vuelta. Caleb estaba en la puerta observándola, la montaña detrás de él, y las primeras estrellas comenzando a aparecer sobre los árboles. Y su rostro era el más abierto que jamás le había visto. Toda la distancia desaparecida. Toda la cuidadosa gestión dejada a un lado, solo el hombre debajo, maltratado y con cicatrices, y profunda, obstinada, notablemente vivo. Había cruzado medio país para sobrevivir. En su lugar, había acabado aquí. Y aquí, había aprendido, no era un lugar en absoluto. Era una persona. Era esta persona. Y Emily Carter, que había llegado en una diligencia, en el verano más caluroso que se recordaba con una bolsa y el nombre de un extraño en un trozo de papel, estaba de pie en su cocina, en su hogar, en su montaña. Y entendió con la certeza total de una mujer que finalmente había dejado de correr que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Estaba en casa. Y esta vez se quedaba.